Alumnos, vamos ahora a seguir con la clase y vamos a pasar a resolver las preguntas propuestas en su libro de biología que está en la página número 27. Por favor, recuerden página número 27. Pero la clase anterior realizamos parte del cuestionario porque saben muy bien que la clase de respiración lo he dividido en dos partes. Pero a medida de repaso vamos a volver a ser parte de este cuestionario. En el primer bloque está propuestas 5 preguntas para completar las preguntas que nos están proponiendo. La pregunta número 1 dice, ¿por qué es importante la respiración? Esto lo hemos hecho la clase anterior y vamos a volverlo a hacer. Es importante la respiración porque permite a los seres vivos capturar el oxígeno del medio ambiente, que es utilizado en los alimentos para extraer de ellos la energía que las células requieren y así hacer sus múltiples funciones. La pregunta número 2, ¿para qué es utilizado el ATP? Bueno, el ATP es utilizado como molécula energética para las células del organismo. Este ATP, que significa adenosintrifosfato, es obtenido a través de la respiración celular, para así las células puedan obtener energía. Y esa molécula energética se llama ATP. Recuérdenlo. La pregunta número 3 dice, ¿cómo se llama la organela que participa en la respiración aeróbica? Esto lo resolvimos la semana anterior, pero a manera de repaso volvemos a hacerlo. Y es la famosa mitocondria, que es una organela que está dentro de las células ya eucariotas y que es responsable de la respiración celular. La pregunta número 4 dice, ¿qué otro nombre recibe la respiración anaeróbica? Y la respuesta es la respiración fermentativa. Como sabemos muy bien ahora, hay dos tipos de respiración. Una que necesita oxígeno y es la aeróbica y es la más compleja. Y la otra es la respiración anaeróbica, llamada también fermentativa, que es la más simple, ¿ya? Es la más simple y no necesita oxígeno. Ahora, la número 5. ¿Qué estructura de la hoja permite la entrada y salida de los gases en las plantas? Como sabemos muy bien, chicos, la respuesta, ya les anticipo, son los estomas. ¿Pero dónde están los estomas? Para que tengan idea esto, y lo enseñé en la clase de teoría del día de hoy, la planta tiene múltiples órganos y uno de los órganos respiratorios es la hoja. Por lo tanto, a la vez la hoja va a tener dos caras. Una cara que mira la luz, que es encargada de hacer la fotosíntesis y se llama el haz. Y contrapuesta a esta es la superficie que mira la tierra y se llama envés. En esta superficie o cara de la hoja llamada envés va a haber unas estructuras a manera de poros llamados estomas, donde va a ingresar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono. Una vez realizado este primer bloque, vamos a pasar al segundo bloque, que corresponde para la relación de la fila A con de la fila del lado izquierdo que está enumerada con la fila del lado derecho. La primera es que tenemos que relacionar consta de la inspiración y expiración. Como recordemos, son las etapas o fases de la respiración externa. Por lo tanto, correspondería el número 2, respiración externa. La siguiente afirmación que tenemos que relacionar se lleva a cabo en la mitocondria. Como sabemos muy bien, la mitocondria es una organela celular, o sea, por lo tanto, está dentro de la célula. Y a la vez es la organela encargada de la respiración. Por lo tanto, sería la respiración celular. Correspondería el número 1. La siguiente es la glucosa. Como sabemos muy bien, la glucosa es obtenida de los alimentos para que se rompa y así la célula obtenga energía. Por lo tanto, correspondería a la número 6.
molécula obtenida de los alimentos. La siguiente es con presencia de oxígeno. Como sabemos bien, hay dos tipos de respiración, una aeróbica con presencia de oxígeno y otra anaeróbica sin presencia de oxígeno. Por lo tanto, correspondería el número 4, respiración aeróbica. La siguiente afirmación es, ¿qué es el adenosintrifosfato? Es la molécula energética, cuyas siglas son el ATP. Por lo tanto, correspondería la número 3, molécula energética de la célula, obtenida de la respiración celular, rompiendo la glucosa por acción del oxígeno. Recuérdenlo bien, y así las células de nuestro organismo obtienen el ATP, que es la molécula energética. La última que tenemos que relacionar es, no se requiere de oxígeno. Nos está hablando de un tipo de respiración sin oxígeno y se llama la anaeróbica o fermentativa, por la cual correspondería el número 5. Una vez concluido el bloque número 2, que es para relacionar, pasamos al tercer bloque, que corresponde para poner verdadero o falso las afirmaciones que nos están proponiendo. La primera afirmación es, ¿las plantas respiran por las hojas? Efectivamente que sí, por lo tanto la afirmación es verdadera. Vuelvo a repetir y quiero que les quede claro. Las hojas son los órganos respiratorios de las plantas, recuérdenlo bien. La siguiente afirmación, que es la número 2, las cucarachas respiran por tráqueas. Primero vamos a definir qué son las cucarachas. Son insectos. Y como bien yo les dije en la clase teórica, los insectos respiran a través de unos órganos respiratorios llamadas tráqueas. Y si las cucarachas son insectos, entonces respirarán por tráquea. Entonces la afirmación es verdadera. Ahora vamos a pasar a resolver la pregunta número 3 o afirmación número 3. La respiración cutánea la presentan los reptiles. Es falso, porque sabemos muy bien que los reptiles son tetrápodos, por lo tanto tienen respiración pulmonar, recuérdenlo. La pregunta número 4. ¿El oxígeno es importante para oxidar los alimentos? Eso lo hicimos la semana pasada. Es verdadero, porque el oxígeno, al ingresar a la célula, va a romper a la glucosa para obtener el ATP. La número 5. ¿La descomposición de la glucosa se realiza en las células? Es verdadero. Eso también lo hemos hecho la semana pasada. La número 6, que correspondería a la clase del día de hoy. ¿Los pulmones son estructuras presentes en las aves? Verdadero. Es más, los pulmones de las aves son pequeños, pero son muy eficientes, que a la vez están compuestos, están conectados a bolsas de aire. Una vez resuelto el bloque número 3, pasamos a resolver las preguntas ya del bloque número 4, donde hay dos preguntas propuestas para poner la alternativa correcta según corresponda. La primera pregunta es, la molécula capturada del medio exterior para destruir la glucosa es el oxígeno, y eso lo resolvimos la semana anterior. Lo que corresponde el día de hoy es la número 2. ¿Qué tipo de respiración presentan los crustáceos? Antes de resolver esta pregunta tenemos que definir o saber qué son los crustáceos. Son animales invertebrados que pertenecen a los artrópodos, pero que viven en medio acuático, o sea, viven en el agua, ya sea en los mares o en los ríos. Por lo tanto, como yo les dije en la clase teórica, los órganos respiratorios de animales acuáticos son las branquias. Por lo tanto, correspondería la letra B. Bueno, alumnos, esto quiero que ustedes lo copien ya en su libro, pero gran parte ya ha sido resuelto en la clase anterior. Entonces, lo que faltaba lo van a completar, porque como saben muy bien, ha sido dividida la clase en dos partes. Muchas gracias por su atención.